Bienvenido una vez más, soy Humberto Pérez del Ministerio Caminando Bajo Su Gracia y deseo hacerte una pregunta en esta ocasión. ¿Creer en el Evangelio es un requisito? ¿Consideras tú que Dios nos ha entregado a un programa de requerimientos donde Él nos pide que hagamos ciertas cosas? Creer es una cosa necesaria, definitivamente, pero este creer, puesto que es para nuestro beneficio, no es algo que Dios necesite o Él dependa de que nosotros creamos primero para poder Él venir a darnos sus beneficios. Sus beneficios Dios nos los ha dado de antemano, de manera permanente, desde antes de la fundación del mundo. Así que, ciertamente, creer es una cosa necesaria, pero no tiene un lugar en una lista de cosas que Dios desea que nosotros cumplamos para poderlo beneficiar a Él. A Dios no lo podemos beneficiar, Dios no necesita de nosotros, Él no viene hacia la humanidad para que la humanidad tenga una percepción de Él, de un Padre que nos está necesitando. Más bien, la percepción acerca de Dios es de un Padre que ama y que da, que no está ofreciendo el Evangelio, sino que ya lo ha dado y le pertenece a la humanidad, pero que es necesario creer para que pueda ser experimentado y disfrutado este Evangelio. Así que el deseo de Dios es algo muy simple: creer en el Evangelio. Pero, ¿qué es el Evangelio y por qué es necesario creer? El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, nos dice acerca del Evangelio y de su actitud hacia este Evangelio: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Y ese poder de Dios, que es el Evangelio, es un poder dado ya a toda la humanidad, que le pertenece a toda la humanidad. Pero viene a ser especialmente un poder de Dios al que cree, por la sencilla razón de que el que cree lo experimenta. Pero, ¿qué es lo que experimenta el que cree? El que cree experimenta el poder de Dios. Y este poder de Dios no está dentro de un programa de cosas necesarias que Dios nos haya establecido para venir a hacer lo que Él desea que nosotros, o nos pide que nosotros hagamos. Este poder de Dios es el Evangelio de Dios, es la verdad de que Dios creó todas las cosas por sus hechos. Este Evangelio es el poder de Dios porque son los hechos de Dios en los cuales Él nos hizo, Él nos creó, y en este poder de Dios, en este poder del Evangelio, Dios nos bendijo desde antes de la fundación del mundo hasta la actualidad, de una manera permanente y de antemano. Nosotros ya hemos recibido esos grandes beneficios de todas las bendiciones con que Él nos bendijo, porque nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. Pero el punto es aquí con nosotros es que si solamente creemos, entonces experimentamos este poder que ya es nuestro, que Dios ya nos lo ha dado. Este poder de Dios que es por medio del Evangelio, que contiene los hechos acerca de nosotros, acerca de quiénes somos nosotros, y por supuesto en base a quién es Dios en este Evangelio dado a la humanidad, donde Dios le comunica, donde Dios le cuenta y donde Dios le regala por el Evangelio
todas las cosas a la humanidad, independientemente de si cree o no, pero si las personas vienen a creer, entonces van a poder experimentar y van a poder saber cuáles son estas cosas que Él comunica, cuenta y regala. Estas cosas que Él da para que estas cosas sean creídas, estas cosas sean abrazadas y sean disfrutadas, porque son los beneficios de las riquezas de su gracia que ha dado, por cuanto nos dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. No dice que ha ofrecido, no dice que ha venido a ofrecer, no es un ofrecimiento, no es un pacto a la manera de los pactos de la antigüedad, donde Dios hace una proposición y el hombre tiene que responder, y en base a cómo responde, qué tan fielmente responde el ser humano, entonces todo tiene sentido para la humanidad. Aquí no es. Todo tiene sentido en Dios mismo, no en nosotros, sino en Dios mismo y en lo que Dios mismo ha hecho. Así que creer no tiene nunca un sentido de requisito, tiene más bien un sentido de poder disfrutar, porque creer básicamente consiste en algo simple. Básicamente es abrir los ojos o despertar a la verdad de este poder de Dios por el evangelio del cual está hablando Pablo, y Pablo resume el poder de Dios. Este evangelio resume el poder de Dios y nos resume que nosotros estamos formando parte de ese poder. No que vamos a venir a formar parte si nosotros damos una respuesta oportuna y de calidad a Dios. Resume el asunto del poder del evangelio. Hay un resumen que hace Pablo también acerca de en qué consiste este poder del evangelio. En Hechos capítulo 17, en el versículo 28, nos dice Pablo en qué se resume este poder del evangelio para nosotros, para nuestro beneficio, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Es lo que básicamente está diciendo Pablo, y básicamente esto resume el poder del evangelio, que nosotros necesitamos abrir nuestros ojos a la verdad de que por el evangelio nosotros somos, nosotros vivimos y nosotros nos movemos en Cristo, nos movemos en Dios y Dios es en nosotros. Esta es la esencia de la gracia por el evangelio, por este poder de Dios. ¿Cuánta razón tenía Pablo en decir que el evangelio es poder de Dios? Porque este poder nos dice que nosotros estamos en Él, nosotros estamos ya en Cristo, pero pudiera ser que estemos nosotros inconscientes. Todavía no hayamos despertado a esa conciencia del Cristo vivo que está en nosotros, y que nosotros somos morada, somos el templo de Dios. Por lo tanto, Dios mora y reside y habita en nosotros. La esencia entonces del evangelio es que la humanidad está en Cristo y Cristo está en la humanidad. Esa es la esencia del evangelio. Dios es en el hombre y el hombre es en Dios. Todo lo que enseña entonces, todo lo que se enseña actualmente de una manera tradicional como un plan para la salvación, en el poder del evangelio ya es un propósito hecho realidad. Este no es un plan, este es un propósito hecho realidad. Dios no tiene un plan de salvación para ti. Dios no ofrece a ti que tú puedas entrar a un plan de salvación y puedas avanzar en las etapas o en los pasos de este plan de salvación. Dios te dice por medio del evangelio
que tú eres un propósito hecho. El Evangelio te hace aparecer a ti en la verdad de que tú eres el propósito de Dios hecho realidad, un propósito ya hecho, no un plan de salvación. Tú no eres un proyecto a llevarse a cabo, de tal manera que Dios comunicara que hay cosas que Dios va a hacer si tú realmente le estás respondiendo a Dios con tu necesario creer. Dios, el Evangelio no viene a comunicar las cosas que Dios hará. El Evangelio viene a comunicar las cosas que Dios ya hizo, y que además estas cosas que ya hizo Dios por la operación del poder de Cristo ya han sido dadas a ti, ya te pertenecen, ya están listas, ya están preparadas. Solamente falta que tú vengas y entres a estas cosas por medio de creer y comiences a verlas para poder disfrutar. Así que entonces, en el poder de Dios, Él está comunicando lo que Él ya hizo. Es la comunicación de lo que Dios ya hizo en ti y para ti, pero que al estar Cristo en ti, Él va a continuar siendo a través de ti. No viene a comunicarte este poder del Evangelio que tú vas a llegar a ser una creación de Dios. Tú necesitas ver entonces todas estas cosas, todo este poder del Evangelio, por medio de abrir tus ojos, y ese es tu creer. Es bastante sencillo. Dios nos dice, solamente tienes que abrir los ojos, solamente tienes que no negarte a poder ver estas cosas que yo ya te he dado y que de hecho están en ti por la presencia interior de Cristo en tu vida. Pero aquí hay una pregunta que a mí me gustaría tratar a continuación. ¿Por qué los que creen en Dios experimentan algo distinto a todo lo que se ha dicho con anterioridad? De aquí en adelante entonces veamos por qué algunos experimentan algo diferente. ¿Por qué creer que han abierto sus ojos en una forma diferente? Hay otra forma que nos lleva a creer algo diferente. Hay otra manera diferente de abrir los ojos. De hecho, sí. De hecho, tradicional, mayoritariamente y de generación a generación, se nos ha estado diciendo que necesitamos creer para llegar a ser. Esa es otra manera diferente de abrir los ojos. Esa es otra manera diferente de creer, de la que Dios realmente asocia con el verdadero creer hacia el Evangelio, que es despertar a la conciencia de quién es Dios y quién eres tú, y de que tú has sido bendecido con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. Pero hay esa otra manera que trajo la serpiente que nosotros identificamos en Génesis 3, cuando estaba hablando con el hombre y con la mujer, diciéndoles que ellos necesitaban comer del árbol que Dios había reprobado. Entonces la mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Hay una consecuencia si tú vas hacia ese árbol, pero esta pareja fue seducida y ellos fueron a ese árbol porque había un poder, no un poder verdadero, no era un poder de un evangelio verdadero, era más bien el engaño, la mentira, y este poder falso los llevó a una manera diferente de creer. Dice aquí en el versículo 4, dice en el capítulo 3, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No hay una consecuencia. ¿Quién ha dicho eso? Quien lo haya dicho no es cierto, sino que Dios no quiere que lleguen a esta manera de abrir los ojos, porque esta es otra manera de creer, porque
si ustedes vienen a esta manera de abrir los ojos, entonces ustedes necesitan creer para llegar a ser, porque ustedes no son en Dios todavía, cuando la verdad es que ellos, hechos a la imagen de Dios, ellos eran en Dios. Ellos vivían en esta verdad, pero iban a dejar de vivir, iban a morir a la verdad. No era una muerte espiritual, no era una muerte física de la que se está hablando, era de una consecuencia de morir a la conciencia de quién ellos eran en Dios. Ellos ya eran en Dios, pero dice aquí el poder del engaño, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien y el mal. Adán y Eva nunca habían conocido el bien y el mal, porque ellos no estaban en un nivel de estar evaluando si estaba bien o estaba mal. Ellos vivían una vida justa, una vida gloriosa. Ellos vivían en Dios y estaban en Dios y eran en Dios y Dios era en ellos. Pero aquí fueron seducidos a una manera totalmente diferente de abrir los ojos, y esta serpiente les dijo: esta es una manera de abrir los ojos diferente que ustedes necesitan practicar. Y cuando ustedes practiquen, entonces se van a dar cuenta que al creer, entonces ustedes necesitan, tienen la necesidad en su vida de llegar a ser. Pero este no es el poder, este es el engaño, este es el abrir los ojos creyendo a una falsa verdad, con la combinación de la negación de una consecuencia, porque la serpiente les dijo: no es cierto, no hay una consecuencia, pero sí la hubo, porque ellos entonces cayeron de la conciencia de su identidad, hechos a la imagen de Dios. Esa verdad murió en su conciencia, ellos se volvieron inconscientes y ellos dejaron de creer lo que ya realmente ellos eran. Y en la actualidad se nos dice que Cristo nos está haciendo a su imagen y semejanza, pero en realidad Cristo no nos está haciendo a su imagen, porque realmente ya somos. Simplemente Cristo está viniendo a quitar esa afectación y está viniendo a transformar nuestra mente, y nuestra mente se transforma por medio de creer. Esa es nuestra transformación necesaria, por medio de creer en el Evangelio. Pero no necesitamos volver a ser hechos a la imagen, porque ya somos. Dice Pablo que la esencia del poder del Evangelio es mostrarnos que en Dios somos, en Él vivimos y en Él nos movemos, y eso no ha sido nunca afectado. Eso ha quedado como una verdad inquebrantable, inamovible para nosotros. Esa verdad siempre permaneció, porque nosotros siempre permanecimos en Dios, en la imagen de Dios, pero ellos dejaron de verse, dejaron de creer para verse. Ahora entonces, separados de Dios, es otra manera diferente de abrir los ojos. Es por eso que algunos que creen, ellos llegan a estar convencidos de que no son, todavía no son, sino que van a llegar a ser. El Evangelio nos llama entonces a abrir los ojos a lo que ya ocurrió, no lo que va a ocurrir. El Evangelio son buenas noticias del amor de Dios para el hombre, es el poder de Dios para el hombre, pero el Evangelio nos dice, su mismo significado en este término nos dice que Evangelio es una noticia, es una buena noticia. Por lo tanto, es algo que ya sucedió, y nosotros venimos a descansar en algo que ya fue hecho. No venimos a descansar en una promesa, en algo que Dios hará. Por eso ahora creemos correctamente que en Dios somos, ahora somos, en Él vivimos y nos movemos, y Él vive en nosotros. Y es interesante cómo en esta época, cuando vamos a leer sobre la encarnación, sobre el nacimiento de Jesús, es un anuncio, pero no es
no es una nota periodística como en la actualidad, es una verdadera noticia y es una buena noticia. Y el ángel les dijo a aquellos pastores que estaban en el campo guardando los rebaños y cuidándolos por las noches, en su aparición en Lucas 2:10, les dice: no teman, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo. Este es el Evangelio, les traigo el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? En este caso específico de la encarnación de Dios, son buenas nuevas de gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Ya sucedió, ya ocurrió. Eso es entonces noticia. Hay una nota en el periódico en línea, Vallarta Opina, que habla de que aterrizará en Puerto Vallarta el avión más grande en la historia del puerto. Pero es un plan del 16, es una nota del 16 de diciembre. Si todavía este avión no ha aterrizado, no es verdad, pero hasta el día 16 de diciembre no era una noticia, era una nota, que es algo totalmente diferente, pero hemos llegado entonces a confundir lo que es una noticia. Buena noticia es lo que ya ocurrió, lo que ya se hizo. Una nota es acerca de lo que va a suceder, pero el Evangelio no es un conjunto de notas de algo que vaya a ocurrir en el futuro para tu vida, que Dios vaya a hacer para tu vida. Creer no es un requisito, entonces, para concluir, no es un requisito para que Dios nos llegue a dar algo. Todas las cosas ya fueron hechas en Cristo y por lo tanto ya nos han sido dadas. Cristo fue dado a la humanidad, no ha sido ofrecido, ha sido dado. Eso es lo que se necesita creer, esta buena noticia. Hay buenas noticias que nos animan a abrir los ojos para creer lo que Dios ya ha hecho por amor a toda la humanidad.